mientras nos cuentan un poco desde dónde acceden a la charla. Ahí estamos compartiendo, ¿me confirman que se ve bien? Desde Ushuaia, ahí va. Sí, se ve perfecto, Agus, ¿eh? Buenísimo. Se ve perfecto, Buenos Aires. Genial. Bueno, si les parece, vamos arrancando. Como dijo Fer, hoy vamos a ver cómo impulsar su negocio con campañas digitales exitosas. Me presento, soy Agustina Marín, soy especialista en performance de BB Marketing, que es una agencia global de marketing digital. Tenemos clientes y marcas líderes en Latinoamérica y en España principalmente, y trabajamos sobre estas tres verticales, que son Automation, SEO y Performance, que es particularmente donde estoy yo. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Bueno, como sabrán, el mundo del marketing digital es muy amplio, entonces la idea es que de esta charla ustedes se vayan con los puntos claves para arrancar con su estrategia digital. O sea, van a entender dónde tienen que poner el foco y dónde tal vez no es necesario, y cómo medir también y entender esos resultados de las campañas. En primer lugar, lo que vamos a charlar es el nivel 0, que vendría a ser el análisis de situación, o sea, todo el análisis que tenemos que hacer previo a la configuración de las campañas. Yo acá puse un librito de cocina porque si me preguntaran, esto vendría a ser ir a comprar los ingredientes, digamos. O sea, si esto fuera una receta de cocina, esta sería la parte previa donde tenemos que reunir todos los ingredientes para después arrancar con la receta, ¿no? Después tenemos el durante la campaña, que vendría a ser como la cocción, donde tenemos la preparación y la configuración, del nivel 1 y el nivel 2 particularmente. Y por último tenemos el después de la campaña, que vendría a ser el nivel 3, con todo lo que respecta a la evaluación, o sea, el análisis de resultados. Antes que nada, bueno, ¿por qué vamos a hablar de una campaña digital y no una campaña tradicional? En primer lugar, por una optimización del presupuesto. A ver, o sea, no es una cuestión de decir que una campaña digital es más barata, pero sí nos permite optimizar el presupuesto porque podemos saber específicamente a qué lo estamos destinando, a qué audiencias nos estamos refiriendo, qué anuncios estamos utilizando. También se desprende de esto que podemos tener un monitoreo en tiempo real, o sea, podemos saber exactamente lo que estamos haciendo y los resultados de esto que estamos haciendo. También, como les decía, un control en la segmentación, o sea, si uno realiza una campaña tradicional, no sé, tal vez una campaña en tele, no podemos saber exactamente a qué público estamos llegando, sí podemos tener una idea, pero no vamos a tener un control tan específico como en una campaña digital. Y por último, pero no menos importante, la medición de los resultados, y no solo al final de la campaña, o sea, como les decía, un monitoreo en tiempo real, o sea, podemos ir midiendo resultados en el momento en que estamos haciendo la campaña y también cuando finalizamos la campaña, ¿no? ¿En qué plataformas nos vamos a basar en esta charla? Si bien ustedes seguramente sepan, hay muchísimas. Yo me voy a enfocar particularmente en Facebook Ads y en Google Ads, que es donde nosotros mayormente trabajamos, porque abarcan millones y millones de usuarios, y son, por así decir, las más comunes, ¿no? Las que uno tiende a pensar cuando le hablan de marketing digital. Tenemos, por un lado, Facebook Ads, que abarca, como también sabemos, Instagram, Audience Network, bueno, Facebook, Messenger, o sea, tenemos diferentes formatos. Y por el otro lado, Google Ads, que es, tenemos, por un lado, búsqueda, tenemos display, tenemos los anuncios de YouTube, tenemos Google Maps, tenemos Google Shopping. Así que bueno, en esas dos plataformas nos vamos a enfocar en la charla. Así que bueno, ¿están listos para arrancar? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Cualquier cosa yo voy leyendo en el chat, así que cualquier duda me escriben. Así que bueno, si les parece, arrancamos. Vamos a empezar justamente por el nivel 0, que es el análisis. En primer lugar, tenemos, con respecto al análisis de situación, primero un análisis de la competencia. O sea, tenemos que saber específicamente quiénes son nuestros competidores. Ustedes me dirán, sí, sé quiénes son mis competidores, seguramente lo sepan,
pero tenemos que estudiarlos a fondo. Justamente, ¿por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir diferenciarnos de ellos, o sea, saber dónde está en lo que nosotros somos buenos y en lo que nosotros nos vamos a diferenciar. O sea, por un lado, saber, ¿tienen redes sociales? ¿Las usan? ¿Qué contenido publican? ¿Qué interacción tienen? ¿Si interactúan con los usuarios o no? ¿Qué vocabulario utilizan? Y después también si tienen un sitio web, qué precios tienen, qué productos por ahí destacan por sobre otros. Todas esas cosas nos van a ayudar a entender cómo se maneja la competencia y también nos va a ayudar a nosotros justamente para eso, para entender cómo destacarnos. Después, por otro lado, tenemos el análisis del contexto, o sea, por un lado tenemos a nuestros competidores y por otro lado tenemos el contexto de ese momento o las tendencias que hay en ese momento, no sé, por ejemplo, podemos pensar justamente en la época de la pandemia que afectó muchísimo a un montón de negocios, algunos se vieron beneficiados, otros se vieron perjudicados. Por ejemplo, no sé, si lo pensamos en una tienda de ropa, de repente, no sé, si estamos en contexto de pandemia, si yo tengo una tienda de ropa, de repente tal vez voy a empezar a hacer más foco en los productos que son de confort para estar en la casa, tal vez, no sé, ropa un poco más cómoda y no tanto poner el foco en ropa para salir, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que pensar nosotros en base a nuestro negocio, a ver dónde estamos parados y cómo nos puede servir eso para beneficiarnos, ¿no? Si tenemos que modificar la estrategia, si tenemos que hacer foco en algo determinado. Entonces, acá por eso preguntamos, ¿mi producto o servicio tiene un rol específico en este contexto y cómo lo puedo aprovechar? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Y después, por último, en cuanto al análisis, también un análisis interno del propio negocio. O sea, nosotros tenemos que conocer muy bien nuestro negocio y saber cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles para entender qué tenemos que potenciar, si hay algo que tenemos que potenciar, y justamente viene un poco de la mano de lo que decíamos antes, ¿no? De entender cuál va a ser ese valor agregado que nosotros podemos aportar al usuario. Estas son dos herramientas muy útiles que podemos utilizar para el análisis de situación. No sé si las conocen, si las usaron alguna vez, pero bueno, por un lado tenemos Google Trends, se ve un poco chiquito en la presentación, pero bueno, después pueden investigarlas un poco mejor, pero acá básicamente tenemos Google Trends, que nos dice las tendencias del momento, o sea, cómo sube o baja el volumen de búsqueda de un concepto en particular. Acá yo, por ejemplo, lo que hice fue poner el ejemplo de recetas, siguiendo con el ejemplo de cocina, que vemos, por ejemplo, acá en marzo 2020, cuando fue el pico de la pandemia, cómo subió el volumen de búsqueda de ese término, y después, obviamente, a medida que fueron pasando los meses y se empezó a regularizar un poco más la situación, empezó a bajar, ¿no? O sea, se empezó a acomodar a como estaba antes. Y por otro lado, tenemos acá el planificador de palabras claves de Google Ads. Acá yo les dejé el link, de todas formas, bueno, tienen que tener obviamente ya una cuenta creada para poder acceder, pero pueden acceder perfectamente y hacer su propio plan de palabras clave, donde van a ver también el volumen de búsqueda que tiene cada una de esos términos, ¿no? Que también obviamente les puede servir para su negocio, porque si de repente ustedes están en duda de si lo que ustedes van a ofrecer tiene volumen de búsqueda o no, bueno, con estas dos plataformas pueden ayudarse. Después también tenemos que definir el buyer persona, o sea, el público al que nosotros nos vamos a dirigir. ¿Para qué tenemos que hacer esto? En primer lugar, porque tenemos que entender en base al usuario qué les vamos a ofrecer y cómo se los vamos a ofrecer. O sea, cuanto más conozcamos a esa persona a la que nos estamos dirigiendo, vamos a saber mejor cómo hacer todas estas cosas. ¿Y cómo lo definimos? Armando un identikit. Un identikit lo más detallado posible, como tenemos acá, por ejemplo, a María Fernández, de 32 años, que es Project Manager en su agencia digital, y acá definimos exactamente todos los hábitos de consumo de María. Si ustedes tienen un detalle de esa persona a la que se están refiriendo, entonces así van a saber de una forma más detallada quién es su buyer persona, o sea, a quién van a estar dirigiendo todos esos esfuerzos publicitarios. También tenemos que definir el objetivo de campaña. O sea, ¿para qué lo tenemos que definir? Porque eso nos va a permitir, primero, tener una estrategia clara, y después poder hacer una evaluación al respecto. O sea, si nosotros tenemos un objetivo, a fin de cuentas podemos definir si cumplimos o no ese objetivo,
y si no lo cumplimos, cuán lejos o cuán cerca estuvimos, como para entender si eso funcionó o no. ¿Y qué objetivos podemos tener con la campaña? Podemos querer reconocimiento de marca, podemos querer visitas a nuestro sitio web, podemos querer clientes potenciales o leads, así le llamamos, y también podemos querer ventas. A ver, esto depende justamente del objetivo de cada uno y de su negocio, ¿no? O sea, obviamente que si tenemos, como decía antes, una marca de ropa, seguramente nuestro objetivo van a ser las ventas, pero tal vez, si no sé, si nosotros tenemos un gimnasio, entonces queremos que gente se inscriba, tal vez nuestro primer objetivo va a ser recolectar clientes potenciales, ¿no? O sea, que la gente se inscriba si está interesada y nosotros ahí contactarnos y después concretar la venta, ¿no? Y algo muy importante es que el objetivo principal siempre es uno solo. O sea, si nosotros tenemos muchos objetivos, lo más conveniente es definir uno como el principal para saber dónde poner el foco y justamente para esto, ¿no? Para la parte de la evaluación, después para saber qué fue lo que hicimos bien y qué no tan bien, siempre en torno a ese objetivo principal. Después llegamos al nivel 1, que vendría a ser la preparación. Si tienen dudas hasta acá, me frenan, me dicen por el chat, yo los voy leyendo. A ver, fundamental, el seguimiento de eventos de conversión. Nosotros en la agencia se lo repetimos a todos los clientes hasta el cansancio que nosotros no podemos activar una campaña hasta no tener esto configurado. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite entender el comportamiento del usuario. O sea, una vez que ve nuestro anuncio, nosotros podemos saber si hizo un clic, pero qué pasó después de eso es fundamental y lo tenemos que poder saber. Entonces acá, por ejemplo, yo puse los dos ejemplos principales, como les decía, en base a las plataformas que yo estaba mencionando recién. Tenemos por un lado el píxel de Facebook y por otro el tag de Google, que son las dos herramientas que vamos a necesitar para dichas plataformas. Y como les decía, sin los traqueos correctamente configurados no podemos evaluar resultados. Entonces, eso es fundamental. Acá Silvia nos consulta si ella como artista necesitaría conocimiento de marca. Probablemente sí, a ver, o sea, depende tal vez en qué estadio estés vos de tu negocio, pero si tal vez recién estás arrancando como artista y tenés obras a mostrar, entonces sí, tal vez vos necesitas reconocimiento de marca y que la gente te conozca, y una vez que te conozcan y ya tengas un público conformado, recién ahí tal vez podés enfocarte más en la venta, ¿no? Después pasamos al nivel 2, que es la configuración, ya concretamente dentro de la campaña. Y en primer lugar tenemos el presupuesto. ¿Qué debemos considerar para generar ese presupuesto de campaña, para saber cuánto invertir? Bueno, acá volvemos al objetivo de campaña. Nosotros acá vemos el funnel de ventas, donde en primer lugar tenemos el reconocimiento de marca, más arriba del funnel, después tenemos visitas al sitio, tenemos leads y tenemos ventas como les comentaba, y lógicamente hay que tener en cuenta que a medida que nos vamos acercando al final del funnel, o sea, a las ventas, como tenemos un mayor beneficio, eso también nos va a generar un mayor costo. ¿Por qué? Porque tal vez, por ejemplo, nosotros para reconocimiento de marca hacemos una campaña con una audiencia amplia porque queremos que nos conozcan, y después ya para ventas específicamente, tal vez nos referimos a una audiencia mucho más específica, donde ya la tenemos más detallada, tal vez nos referimos a usuarios que ya visitaron el sitio. Entonces eso justamente nos va a salir, o sea, los costos van a ser mayores que si nosotros buscamos reconocimiento de marca, que también va de la mano del beneficio, ¿no? A mayor beneficio, también mayores costos. Otra cosa que debemos considerar también es en qué canal vamos a invertir. O sea, si tenemos un presupuesto acotado, nos conviene hacer 50% Facebook Ads, 50% Google Ads, nos conviene invertir el 100% en una plataforma, y bueno, probablemente nos convenga hacer el foco en una determinada plataforma, como para enfocarnos bien ahí y poner todos los esfuerzos publicitarios en ese lugar, ¿no? Y bueno, muchas veces tal vez el objetivo de nuestra campaña nos determine dónde vamos a invertir.
O sea, si nosotros tenemos una fanpage o un perfil de Instagram y lo que queremos es reconocimiento de marca dentro de esa plataforma, bueno, ya sabemos directamente que vamos a ir por Facebook Ads. O tal vez, si tenemos un producto que sabemos que es muy buscado en Google, bueno, tal vez podemos ir por una campaña de búsqueda en Google, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, muy importante saber que ante un presupuesto acotado, es preferible centrarse en una sola plataforma, como les decía antes. ¿Qué debemos considerar también para el presupuesto? La estructura de las campañas. Acá yo, por ejemplo, doy el ejemplo de un emprendimiento de joyas, donde tal vez tenemos una campaña Always On, que es de marca, que corre todo el mes, donde nosotros por ahí, como les decía, promocionamos la marca, o sea, no hacemos referencia a ningún producto en general y queremos que la gente conozca la marca en sí, tal vez mostramos varios productos en un anuncio, hacemos un video, un poco más de reconocimiento. Por otro lado, tenemos otra campaña que ya sí es de un producto puntual, como dice ahí, de una categoría específica, que pueden ser anillos de compromiso, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos tal vez eventos donde de repente hacemos una campaña puntual para Cyber Monday o para Hot Sale, que viene ahora dentro de poco. Después tenemos otra de Día de la Madre. Entonces así es como nosotros sabemos cómo tenemos que repartir ese presupuesto, ¿no? Algo fundamental para tener en cuenta es que si vamos a trabajar, por ejemplo, con campañas específicas de eventos puntuales, siempre de todas maneras es necesario tener una campaña Always On. O sea, en nuestra estrategia nosotros tenemos que contemplar siempre esas campañas Always On, ¿no? O sea, no podemos apuntar a que nuestra estrategia sea exclusivamente enfocarnos en el Cyber Monday si no hicimos publicidad antes. O sea, esa estructura de campañas, como para entender cómo funcionan y poder hacer optimizaciones, la tenemos que tener en esas campañas Always On, ¿no? Después, a ver, con respecto a la configuración, otra pata fundamental son los anuncios, o sea, cómo tenemos que generar esos anuncios. Y bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el mensaje tiene que ser acorde al usuario que me dirijo. Acá, por ejemplo, tenemos esta publicidad de Garnier, donde se dirige a un público que claramente está muy interesado en el cuidado del medio ambiente. Entonces, ya en ese anuncio ellos aclaran que las botellas son 100% de plástico reciclado. O sea, la totalidad de sus botellas son de plástico reciclado, entonces esto le importa al usuario que lo ve, y justamente es importante para esa marca comunicarlo, porque sabe a qué usuario se está dirigiendo, ¿no? Entonces es fundamental tener esto en cuenta. Por otro lado, también el mensaje tiene que ser acorde al objetivo. Como les decía, por ejemplo, acá en primer lugar tenemos el ejemplo de un gimnasio de acá de Buenos Aires, donde su objetivo seguramente va a ser la generación de leads, o sea, de clientes potenciales. Entonces, por eso tienen acá una llamada a la acción que es contactarnos, porque quieren que el usuario se contacte. Abajo el texto del anuncio es un poco más genérico, los invitan a vivir la experiencia BIG, que es el nombre del anuncio. Mismo el anuncio es un video un poco más genérico de cómo suceden las cosas en ese gimnasio, o sea, de cómo la gente entrena y demás. Después acá tenemos otro ejemplo de Adidas, que se ve claramente que es mucho más transaccional. La llamada de la acción es comprar, acá nos están mostrando específicamente una foto de producto. Y el texto inclusive hace referencia a un descuento, ¿no? O sea, dice, pantalón deportivo mujer, lleva 20% de descuento por compras superiores a X monto. Entonces, claramente nos damos cuenta que en este caso el objetivo es de venta. Y después, por último, acá tenemos un último ejemplo, que es de una marca de proyectos urbanos, donde muestra uno de sus proyectos, y la llamada a la acción es ir al perfil de Instagram. O sea, claramente lo que están buscando en este caso es reconocimiento de marca, o sea, que los usuarios visiten su perfil y que los conozcan, y que entiendan de qué se trata ese negocio. Y por último, tenemos también que el mensaje tiene que ser acorde a la marca. O sea, nosotros acá vemos dos ejemplos. Jackie Smith es una marca de carteras también de Buenos Aires, donde vemos que tienen una estética de mostrar mucho color, mucho movimiento en los anuncios, o sea, anuncios muy cargados si se quiere. Entonces, si nosotros vemos una publicidad de esa marca,
seguramente va a tener que seguir esa estética, ¿no? Primero para generar ese reconocimiento de marca de que si vemos un anuncio sabemos que estamos hablando de Jack Smith en este caso. Y segundo, porque bueno, hay que seguir una línea en base a lo que la marca es, ¿no? Porque habla de la identidad de una marca. Lo mismo en el caso de Pantone, o sea, tenemos una estética muy cuidada, con colores pastel, hacen mucha referencia al color, porque bueno, justamente de eso se trata la marca, no sé si la conocen. Pero bueno, siempre poner el foco en esto, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una estética de marca muy definida, tenemos que mantener eso también para nuestros anuncios. Por último tenemos el nivel 3, que sería el nivel de evaluación. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta acá, si se entiende. Ahí María José consulta cómo encontramos el píxel de Facebook. El píxel de Facebook es una herramienta que tenés que encontrar, o sea, dentro de la plataforma de Facebook del Business Manager. Es una herramienta que se tiene que configurar internamente. Tiene mucho tecnicismo detrás, o sea, no voy a entrar en detalle en la herramienta en sí. Si te parece, si tenés alguna duda puntual sobre el píxel, nos puedes contactar a performance@vivi.marketing y podemos verlo en detalle. Así que bueno, si les parece, seguimos. A ver, tenemos la parte de evaluación de análisis de resultados. ¿En qué métricas deberíamos enfocarnos? A ver, seguramente si ya hicieron alguna campaña en las plataformas, de repente les pasó que por ahí ingresaron y ven todas estas métricas y realmente no saben para dónde ir o no saben cuál importa y cuál no y en cuál hay que fijarse. Entonces, básicamente, nosotros nos vamos a enfocar en los objetivos de leads por un lado y de venta por otro, que serían como los dos más importantes. Y las métricas que nos quedarían fundamentalmente son estas. Y si las ordenamos, nos quedaría así. Tenemos, por un lado, para lo que son clientes potenciales, tenemos la cantidad de leads, que justamente son esa cantidad de clientes potenciales, o sea, cuántos clientes potenciales nosotros obtuvimos de dicha campaña, y el CPL, que es el costo por cliente potencial, o sea, costo por lead. Esas son las dos métricas fundamentales para lo que serían campañas de leads, y por otro lado tenemos, para campañas enfocadas en ventas, tenemos la cantidad de compras, fundamental, tenemos el CPA, que significa costo por adquisición, o sea, costo por compra en este caso, y tenemos el ROAS, que es la métrica más importante, me atrevo a decir, porque es el retorno de la inversión publicitaria, o sea, es el porcentaje de ganancia, digamos, que nos generó esa campaña en base a lo que nosotros invertimos, ¿no? O sea, se calcula dividiendo los ingresos por ventas por los gastos. Entonces, a ver, nosotros vamos con un ejemplo. Seguimos con el emprendimiento de joyas, entonces tenemos dos escenarios diferentes de este mismo negocio. En el primer escenario tenemos una inversión de 50.000 pesos con una facturación de 500.000 pesos y un ticket promedio de 2.500. Acá nos ponemos un poco más técnicos, les pido que si tienen alguna consulta me lo digan, pero bueno, me parece que estos ejemplos son como más bien simples y básicos para entender el concepto, después obviamente se puede complejizar un poco más, pero si quieren, después en el apartado de preguntas podemos ver un poco más en detalle. Pero bueno, básicamente tenemos el escenario 1, donde obtuvimos 200 ventas con un ROAS de 10. Si recuerdan, ROAS es esa métrica donde tenemos los ingresos divididos los gastos. Y después en el escenario 2 obtuvimos 400 ventas a un ROAS de 6. ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser la campaña que mejor funcionó y por qué? O sea, ¿ven alguna que funcionó mejor o alguna que funcionó peor? ¿O les parece que las dos funcionaron bien? ¿Cómo les parece? Ahí Manuela dice que la 1 da más rentabilidad. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene alguna idea de cómo resultan estos dos escenarios? En volumen de ventas, la opción 2 debería ser la ganadora, dice Simón.
Perfecto, entonces ahí tenemos justamente las dos visiones, ¿no? La 1 menos inversión, exacto. A ver, ¿cuál funciona mejor? Tal como dijeron, a ver, depende del objetivo, justamente. Si yo estoy buscando mayor cantidad de ventas, el escenario 2 me dio más ventas, tuve que sacrificar un poco de ROAS, pero sí generé ese mayor volumen de ventas. Y en el escenario 1 obtuvimos un mayor retorno, pero a un menor volumen de venta. Entonces, es cuestión del objetivo que yo tenga con mi negocio y de lo que esté dispuesto también a invertir y de las ventas que yo quiera generar, ¿no? Entonces, el análisis de los resultados siempre va a depender del objetivo de campaña. Y mismo acá, hasta del objetivo de negocio, porque a ver, ambas campañas tuvieron un buen retorno, o sea, una tuvo un retorno de 10 y otra tuvo un retorno de 6. Tal vez ustedes inclusive con un retorno de 4, su negocio sigue funcionando muy bien, entonces inclusive pueden sacrificar un poco más de ROAS para obtener mayor volumen de venta. Entonces justamente esto es muy particular y depende mucho de cada negocio y del objetivo que cada uno de ustedes tenga concretamente, ¿no? Entonces, en conclusión, para resumir, ahí Camila pregunta, ¿cuánto es un rango de ROAS aceptable? Eso, como te digo, depende mucho de cada negocio. A ver, en líneas generales, un ROAS de 10 es un ROAS muy bueno y un ROAS de 6 también. A partir de 3 sabemos que es un buen ROAS en promedio, pero como te digo, depende del negocio. Hay negocios que con un ROAS de 2.5 inclusive saben que funcionan, entonces se mantienen en ese ROAS y depende mucho de lo que cada uno crea que es mejor y pueda aportar a su negocio. Entonces, como conclusión, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, analizar el contexto, tenemos que definir el público y el objetivo, tenemos que configurar correctamente el seguimiento de eventos de conversión, como les decía, esto es fundamental para entender el camino y el recorrido que hace el usuario. Después, con respecto al mensaje, tiene que ser claro en relación con el objetivo, con la audiencia y con la marca. Y tenemos que poder evaluar los resultados justamente en base a esos objetivos. Y después tenemos acá un bonus track que yo armé, le pueden si quieren sacar capturas si les sirve, que es digamos un checklist de todo lo que nosotros tenemos que hacer desde el nivel 0 que era el análisis hasta la evaluación y todo lo que nosotros necesitamos punto por punto para generar digamos esa estrategia y las campañas. Esto obviamente después también nos pueden escribir a performance@vivi.marketing si queda alguna duda, o mismo para compartir la presentación. La charla va a quedar grabada, como decía Fer, así que bueno, van a poder verla nuevamente, o si alguien no pudo llegar o no la pudo ver, también la van a encontrar ahí. Y bueno, si les parece, pasamos al tiempo de preguntas, si alguno tiene alguna duda, si quieren rever algún tema puntual, si algo no quedó muy claro. A ver, ahí Gastón pregunta si puede correr campañas sin tener los códigos de seguimiento. A ver, como poder, o sea, la plataforma no te va a impedir correr una campaña si vos no tenés los códigos de seguimiento correctamente instalados, pero como te digo, la verdad es que es algo bastante fundamental para entender todo lo que sucede después de que el anuncio entró al sitio, digamos, ¿no? O sea, todo lo que sucede en el sitio, de alguna forma nosotros perdemos el rastro del usuario en ese punto si no tenemos los traqueos configurados, entonces por eso es fundamental tenerlo. Jaime dice muy bueno, gracias. De nada. No sé si alguno tiene alguna otra duda para ver. Esther dice muy claro, gracias. Gracias. Genial, buenísimo. Me alegro que les haya sido útil. Como les decía, acá tienen el mail. Nos pueden escribir a performance@vivi.marketing.
María José consulta si los códigos de seguimiento se configuran con Google Ads y Trends. Google Trends es una herramienta aparte que sirve para evaluar las tendencias de ese momento, en realidad del periodo que vos elijas. Y Google Ads sí es la plataforma que usamos para programar, digamos, las campañas y los anuncios, y ahí sí tenés que configurar ese rastreo. Lucía consulta si podemos rever un poco el tema de seguimiento. Nosotros para el seguimiento, como yo les decía, me enfoqué en 2 plataformas, que son las fundamentales. Después, obviamente, como saben, hay otras plataformas, está TikTok, tenemos Pinterest, tenemos Twitter, LinkedIn, muchísimas más. Yo me enfoqué en lo que sería Facebook Ads y en lo que sería Google Ads. Para ambas plataformas, cada una tiene su herramienta para configurar para el seguimiento de conversiones. Entonces hay que tener las 2 en cuenta. Obviamente, si nosotros de repente hacemos campañas únicamente en Facebook, entonces nos vamos a enfocar en el píxel de Facebook, y Google lo dejamos de lado porque es donde estamos haciendo las campañas. Pero sí, si tienen alguna duda más técnica o más puntual, de última, si quieren nos pueden escribir a performance@vi.marketing. Sé que el tema del seguimiento es complicado, porque es muy técnico, obviamente, tal vez uno no puede hacerlo por sí mismo, el tema de la configuración de los traqueos, pero sí es importante que lo tengan en mente. De repente, si ustedes, no sé, pueden verlo con el programador que les armó el sitio web, o consultarlo con alguien que sepa un poco más de esa parte, es fundamental, como para que lo puedan tener instalado, tal vez si ustedes no tienen ese conocimiento. Pero bueno, es importante saber que existe esa plataforma y que la podemos utilizar, digamos, que existe esa herramienta y que podemos hacer uso de ella. Ahí me llegó un mensaje, a mí me parece directo, no sé si llegó a todos, Fer, que dice, ¿el buyer personas en clientes B2B, alguna recomendación? A ver, sí entiendo que cuando hablamos de business to business es un poco más complejo definir al buyer persona, ahí nos vamos a estar refiriendo a alguna empresa, pero sí obviamente tenemos que tener muy en claro a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? O sea, en definitiva, por más de que tengamos un negocio B2B, también nos estamos refiriendo a personas, entonces es fundamental también armar ese identikit y entender quién va a ser nuestro público objetivo, ya sea B2C o B2B. En este caso, en ambos tenemos que tener muy en claro a quién nos vamos a estar dirigiendo. Acá Gaby pregunta, ¿cómo recaudar los datos para armar el perfil del cliente? En este caso, el buyer persona es en base a cómo vos crees que es esa persona a la que te estás dirigiendo. O sea, no es una persona físicamente real, es una persona, si querés, inventada, porque te sirve para tu negocio entender concretamente a quién te estás dirigiendo. Es un estimado, ¿no? O sea, nosotros tenemos un identikit de una persona determinada, y en base a eso extendemos la audiencia a un público similar a ese identikit que nosotros armamos. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer para saber a quién dirigirnos? Pregunta Silvia. Y tenemos que saber qué hábitos tiene esa persona, dónde vive, de qué trabaja, qué hace en su tiempo libre, qué le gusta buscar en internet, qué marcas consume, cuáles son sus intereses. O sea, cuantas más preguntas nos podamos hacer de esa persona, mejor. Como les digo, es un identikit, o sea, es un perfil que ustedes arman de cómo ustedes creen que es esa persona en específico a la que se dirigen con su negocio. No sé, a ver, tomando el ejemplo de Garnier, si Garnier tuviera que armar un identikit de su público, entonces en este caso sería tal vez una mujer de entre, no sé, 20 y 35 años, que se preocupa mucho por el medio ambiente, tal vez es vegetariana, vegana, recicla en su casa. O sea, así es como tenemos que ir armando, digamos, el identikit. Exacto, edad y posición socioeconómica también. Todo lo que podamos aportar es bienvenido.
No sé si hay alguna otra consulta. Ahí Camila pregunta, en el caso de una marca que vende productos a medida, ¿cómo funcionaría? O sea, que no tiene productos para vender por la web. Bueno, en ese caso, vos podés promocionar, o sea, podés mostrar tu producto, seguramente vas a aclarar en alguna parte del anuncio que son productos a medida, y en ese caso tal vez podés manejarte con una campaña de leads, o sea, de clientes potenciales, que sería un paso más arriba en el funnel, tal vez para que los usuarios te contacten porque están interesados en tus productos, porque vieron alguno de referencia que les gustó, y una vez que se contactan con vos, poder generar esa venta, ¿no? Una vez que ya estás en contacto con ese usuario. Manuela consulta, ¿cómo sabe cuántos clientes potenciales captó su campaña? Claro, o sea, en caso de que vos hagas, por ejemplo, una campaña de clientes potenciales en Facebook, el número de clientes potenciales es una métrica que la plataforma te va a dar, entonces ahí lo vas a saber, y si no, lógicamente a través de esas herramientas que vos decís, ¿no? O sea, si son mensajes, lo vas a hacer por la cantidad de mensajes, o sea, vas a saber la cantidad de mensajes que te enviaron, y si es una campaña, como te digo, de leads en Facebook, vas a poder descargar dentro de la plataforma esa información y te va a figurar el número. Ahí Candela consulta en el caso de servicios como diseño gráfico o ilustración. También lo mismo, a ver, vos tenés forma de mostrar tu producto, porque podés armar un portfolio, digamos, o sea, podés mostrar lo que haces, y seguramente en este caso no vas a generar una campaña con objetivo de venta, pero sí tal vez una campaña de leads y de clientes potenciales como para llegar a usuarios que estén interesados en tu servicio y que te contacten para solicitar más información. Consultas y cuando calculás el ROAS, el número de facturación que tomás es el total o de las ventas que entraron por la publicidad. No, en este caso todos los datos que tomamos para calcular el ROAS son de la publicidad. Gracias a todos. Ahí sí, Silvia consulta una campaña de qué. Claro, en este caso, como dice Gastón, los leads son los clientes potenciales. O sea, sería generar una campaña de clientes potenciales cuando, por ejemplo, tenemos un servicio para ofrecer que no necesariamente tenemos que generar una campaña con objetivo de venta, sino tal vez un paso más arriba en el funnel, que sería una campaña de leads o clientes potenciales, para que los usuarios nos contacten y nos soliciten mayor información. En cuanto a cómo generar esa campaña, ya entraríamos un poco más en lo técnico de la plataforma. Si te parece, Silvia, nos podés escribir al mail y te podemos compartir algún documento en cuanto al uso de la plataforma puntualmente. Sara consulta si eso el anunciante lo tendría que tener configurado. A ver, sí, o sea, vos dentro de la plataforma, como te digo, si tenés los traqueos configurados, o sea, si tenés el seguimiento de conversiones configurado, vas a poder ver la cantidad de ventas que generás, si es que tu campaña es de ventas, ¿no? Vas a poder ver esa cantidad de ventas que generás a través de la campaña, y también los ingresos que te llegan a raíz de esas ventas. Entonces, en base a eso, también vas a tener la métrica de ROAS dentro de la plataforma. O sea, no vas a tener que hacer el cálculo manual, sino que lo vas a tener dentro de la plataforma. Eso sería, digamos, lo ideal. Ahí Gisela consulta cómo serían las ventas al exterior. Eso, digamos, es externo a la plataforma y lo tenés que ver puntualmente dentro de tu e-commerce, cómo podés manejar las ventas al exterior. O sea, es algo externo a la plataforma. Vos podés hacer la campaña y te va a contabilizar las ventas que generes al exterior, o sea, la campaña en sí funciona de la misma manera, pero sí tenés que ver el tema de
de los envíos, digamos, puntualmente, ¿no? Que eso ya sería externo a la plataforma. Ahí Sara consulta en empresa de ventas de servicio cómo calculás el ROAS cuando no venden por internet. Bueno, en ese caso sí, o sea, sería un poco más complejo porque no tendríamos un ROAS puntual para calcular. O sea, nosotros cuando hablamos de ROAS, aplica estrictamente a las campañas, o sea, es la ganancia en publicidad, o sea, aplica concretamente a las campañas y justamente con un objetivo de venta, ¿no? Bueno, bárbaro, gracias a ustedes por la invitación y gracias a todas las personas que se sumaron. Espero que les haya servido y ya saben, cualquier cosa nos pueden escribir. Dale, perfecto. Bueno, Agus, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau.